Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Mi amada Cúcuta, la saludo. Normalmente saludaba a familia, pero es que Cúcuta ya tiene una sintonía enorme a través de la frecuencia F, radio y televisión con este programa Tiempo con Dios. Entonces no puedo quedarme solamente en la familia, sino en todos aquellos que a pesar de no ser de la familia de la fe, debo saludarlos porque a todos los ama el Señor y quiere que aprendan de estos mensajes en este horario especial que Dios ha separado para ustedes y que lo determinamos como tiempo con Dios. Y hoy vamos a tratar un tema enorme que tiene que ver con el engaño que conduce a la muerte, pero la fidelidad conduce a la vida. Preparémonos porque comenzamos Tiempo con Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace que un matrimonio se mantenga vivo con vitalidad? ¿Será siguiendo las Escrituras o adhiriéndose a algún plan para el matrimonio? Vivir de acuerdo a la palabra de Dios es importante, pero igualmente es la actitud del corazón de la pareja para obedecer las Escrituras. Algunas actitudes de hostilidad o defensa dificultan el deseo de seguir la bendita palabra de Dios. Estas cosas no desarrollan una relación matrimonial saludable. Una apropiada actitud de corazón es la base para que los esposos y esposas vivan de acuerdo con el plan de Dios. Muchas parejas viven hoy en día como si fuesen magos o ilusionistas actuando. Son adeptos a crear ilusiones. Algunas parejas crean ilusión de la intimidad en su matrimonio. Otras representan la ilusión de cercanía espiritual. Otros de labios dicen o deciden servir a Dios y parece que viven un matrimonio según la palabra de Dios, pero sus acciones no demuestran rectitud de corazón. Algunos esposos y esposas están profundamente dedicados a seguir lo que dice el Dios de las Escrituras para cada uno de ellos. Otros responden de mala gana o no lo toman en cuenta o interpretan mal la clara enseñanza de las Escrituras. Es importante que cada uno de nosotros periódicamente se tome la temperatura en lo concerniente a la actitud de nuestro corazón. ¿Está su espíritu abierto a la dirección de Dios? ¿Tiene usted el profundo deseo de permitir que la palabra de Dios se refleje a través de su matrimonio? Usted conoce su corazón. Dios conoce su corazón, por supuesto. Usted no puede cambiar su corazón, pero Dios puede cambiar su corazón. Si usted necesita que Él trabaje para cambiar el espíritu de su corazón, deje que lo haga. Él sabe que lo que está haciendo y Él desea lo mejor para usted. Pensamiento del día. Mire, hijos, el engaño conduce a la muerte. La fidelidad conduce a la vida. Esto es para ustedes, parejas lindas que están en sintonía de tiempo con Dios. Aquel cuento de echar una canita al aire, eso es una mentira del diablo. Eso es un engaño. De acá para allá o de allá para acá, cualquiera de los dos puede fallar porque ambos son seres humanos. Pero ojo al engaño, que el que dirige el engaño fue el diablo miserable que a la primera pareja que creó Dios a su imagen y semejanza la engañó. Él es el engañador que roba, mata y destruye. Cuídense. Nosotros, como hijos de Dios, debemos huirle a la trampa que el miserable puede poner para destruir su hogar. Y no solamente su hogar, sino las herencias generacionales que hay detrás del hogar.
que son los hijitos, que ellos serían los que seguirían su ejemplo espiritual, su ejemplo moral, serían los que reciben su herencia integral de lo que ustedes les hayan enseñado. Por lo tanto, por favor, ojo con el engaño, cuídense, porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Bueno, mis amados, vamos a tratar un tema fundamentado en el libro de los Proverbios de Salomón, en el capítulo 4, versículo 23, nos dice primero, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Esto a qué nos lleva? A pensar cosas muy interesantes. Jeremías dice en la palabra que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y hace un interrogante, ¿quién lo conocerá? Solo Él, yo, Jehová, que escudriño para conocer el corazón y darle a cada uno según sus propias obras. Entonces, si Salomón dice que sobre toda cosa guardada, ¿y qué es lo guardado? ¿Qué quiere decir? No guarde tesoros sucios en su corazón que hayan tenido que ver con engaño, con trampas, con lo que el ladrón nos enseña supuestamente para vivir mejor. Siempre seamos claros, limpios ante todas las circunstancias que se nos presentan. ¿Por qué el Señor fue tan claro cuando nos dejó escrito en la palabra? Juan capítulo 8, versículo 44. Hijos, por favor, entiendan esto que les dejó el Señor a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, porque también nos lo está diciendo a nosotros. A ellos les dijo en aquella época, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es mentiroso y engañador desde el principio. Óigame. O sea, él no tiene nada que ver con la verdad, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando se guarda algo en el corazón y se atesora, eso puede llegar un momento que a la persona la mata. Ese rencor, ese odio, esa trampa que hizo, esa mentira que le llevó a su esposa, eso lo torturará y llegará el momento. ¿Cuántas personas mueren jóvenes incluso de infartos? Ahí ya estoy hablando del corazón físico, pero es que el corazón espiritual, cuando tiene un guardado, maltrata a la persona integralmente y entonces ese corazón se marchita, se cierra, se ocupa y tristemente afecta a la parte física. Hay personas muy jóvenes que mueren de infartos, pues sabe que tenía algo guardado y después de que la persona parte, bien sea la esposa o bien sea el esposo, se entera de que había algo guardado que la mató o que lo mató, porque del corazón mana la vida. Y lo que sale del corazón es para bien o es para mal. Pero nosotros, los que el Cristo de la gloria nos redimió, el corazón tiene que permanecer completamente limpio y puro. Yo soy un insistente, permanente de 2 Corintios 5, 17. Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Dígame bien, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero para que este versículo cobre vida en la persona, hay una sola palabrita,
el que está en Cristo, y estar es permanecer. Si no permanecemos en Cristo, óigame, el corazón puede ser usado por el ladrón para jugar el doble play con Dios y con el diablo. Y entonces ahí es donde suceden cosas inesperadas, porque si se guardan cosas, el corazón se puede torturar, se puede marchitar, y resulta que la vida también se puede agotar. Yo tengo un testimonio con relación a estas cosas que de pronto en el próximo segmento se lo comento, de un siervo de Dios que cuando estábamos con Amparito empezando la vida cristiana, hace más de 35 años, nos estuvo dando un seminario a personas jóvenes, gracias a Dios. Digan amén ustedes también que son jóvenes. Y nos dio una enseñanza sobre aquello del corazón y sobre todo de lo que les voy a enseñar en ese testimonio que nos dio ese querido pastor y conferencista que nos dio a una multitud de jóvenes que estábamos en ese seminario. Mi principio para comenzar en el día de hoy y en este primer segmento es que sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque del corazón mana tu vida. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, continuemos. En el capítulo 17 de Jeremías, versículo 9, nos habla con mucha claridad de que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y viene el interrogante que les comentaba hace un momento. ¿Quién lo conocerá? Eso está en la Biblia. Y el versículo 10 que dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y aquí es donde me nace a mí el testimonio, pero lo voy a dejar para el final del segmento. Note que si el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, y que solamente Dios lo conoce, si el Señor lo escudriña, que escudriña la mente y prueba el corazón para darnos a cada uno el fruto de nuestras obras, este predicador que nos dio aquella enseñanza en aquella época, a mí me marcó hasta el día de hoy, y espero que ustedes, amables oyentes y televidentes de la frecuencia F Radio y Televisión, les marque sus vidas. ¿Por qué? Porque él dijo, hijos de Dios, estaba hablando a personas convertidas, era un auditorio donde estaba full de cristianos. Hijos de Dios, no persistan en el pecado, porque Dios nos ama tanto que nos quita el cuerpo para salvarnos el alma. Mire, yo me engrifé, me puse de una sola pieza cuando dijo eso. No persistan en el pecado, porque cuando hemos dado el paso de permanecer en Cristo y Él nos ha renovado por lo que hizo en la cruz del Calvario, el único que conoce el corazón, usted puede engañar a su esposa, a sus amigos, puede engañar a todo el mundo, pero a Dios no se puede engañar, porque Él es el que escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Entonces, cuando este siervo dijo aquello, simplemente tenía ese sentido. Este caballero o esta dama recibió a mi hijo lo perdonó, mi hijo lo lavó con su sangre y resulta que sigue por ahí picando y haciendo diabluras.
pero para mí, yo lo salvo. ¿Y qué hace? Como Él es el que escudriña el corazón, la mente y prueba el corazón, y da a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras, yo le quito el cuerpo para salvarle el alma. Esto es serio, hijos. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda su corazón. Porque su corazón es engañoso y perverso, y lo dice la Biblia. Y el mismo Dios Todopoderoso lo confirma. Yo conozco el corazón, yo lo conozco. Lo conozco cómo actúa, porque yo soy el que escudriño la mente y pruebo el corazón para cada uno darle su premio. Entonces, estar aquí y estar allá no te conviene. Estoy hablando a personas que están en frecuencia F, radio y televisión, que ya recibieron a Cristo, que tienen a Cristo como su único y suficiente Salvador, pero siguen, o mejor, continúan picando en el pecado y pecando y andando en las cosas de Dios. Eso es lo que se llama en la Biblia apostasía. Es apostatar, que están en la fe alzando manos en la iglesia, pero por debajo están picando allí y pecando allí, andando en fornicación, siendo adúlteros, diciendo mentiras y viviendo la vida en pecado. Recuerden el pensamiento de aquel siervo que vino de Cali a Bogotá a darnos esa conferencia. No persistan en el pecado, porque Dios nos ama tanto que nos quita el cuerpo para salvarnos el alma. Y esto no es terrorismo teológico, es una realidad. El sacrificio de Jesús fue tan grande que Él no va a permitir que nosotros pisoteemos lo que hizo Cristo en la cruz, volviendo al pecado, volviendo a la desgracia de la mentira, de la trampa, del adulterio, de la fornicación, de la mentira. No. Entonces, papá le toca quitar el cuerpo para salvar el alma. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Vamos al Evangelio de Lucas, mis amados oyentes de frecuencia F, radio y televisión. En el capítulo 6, versículo 45, hay un punto muy interesante. Dice la palabra que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, óigame pues, saca lo bueno. Y el hombre malo, de lo malo de su tesoro, de su corazón, saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El perverso, que es el ladrón que roba, mata y destruye, el de bueno no tiene nada. Ese cuento de, ay, gracias a Dios porque yo hice el baloto ayer y me lo gané. ¿Usted cree que Dios le concedió eso? No, señor. No. Dios tiene en su bendita palabra censurado totalmente lo que tiene que ser los juegos de azar. Entonces, ¿cómo puede aprobar y cómo puede una persona darle gracias a Dios porque ganó la lotería? Porque se ganó el chance, porque se ganó el baloto, porque se ganó algo de juego. Eso no funciona. Y lo bueno es que el Señor nos lo repite en Lucas 6:45 cuando nos dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, por supuesto. Y quien le está hablando, lo he dicho en 1000 veces, no soy un ángel que bajé del cielo con aureola y alitas. Fui un pecador, que fui un depravado comprador de lotería. Yo no me podía acostar todos los benditos días de mi vida sin primero ir a buscar un lotero para comprar la lotería del día. Atado por el mismo demonio a esa desgracia.
Por eso hoy en día tengo el privilegio de decirlo en estas cámaras, que lo están viendo y oyendo multitud de personas en Cúcuta, Colombia y el mundo, porque gracias a Dios nuestra señal por YouTube y las diferentes cadenas está llegando a diferentes partes del mundo. Yo fui un perverso atado al juego de la lotería, no los casinos ni cosas de esas, pero eso es igual. ¿Por qué? Porque yo tenía la esperanza de que con una lotería estabilizaba mi economía. ¡Qué mentira de este tramposo! Cuando el Señor dejó escrito en su palabra también, el que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar, hay que producir, nosotros no podemos estar atados al diablo que nos muestra las tonterías sutiles para hacernos tropezar y caer. Por eso dice la palabra que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero el hombre malo, óigame, de su corazón, pues saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón mana maldad. De la abundancia del corazón de esa persona mana lo malo, lo perverso. Y ahí es donde está el error de muchas personas que han venido confundidas por años, por mucho tiempo, que han pensado que pues eso es normal, todo el mundo lo hace. Yo me metía 3 y hasta 4 paquetes de cigarrillo Marlboro al día, óigame, destruyendo el templo del Espíritu Santo, pero yo no sabía de eso, pero como todo el mundo lo hacía, café, cigarrillo, café, y no pasaba nada. Pero Dios tuvo tanta misericordia, porque tenía un propósito, y quería que hoy en día yo hablara de eso aquí. Me dio una bronconeumonía tenaz, y Amparito me dijo, nos vamos a la clínica. Me llevó a la clínica de Marlin, estábamos viviendo en Bogotá. Y allá me vio un médico. Y automáticamente, que todo cerrado, que todo ronqueto. Dijo, bueno, yo para poder tener un concepto pleno tiene que mandarse a tomar unas radiografías de frente, de espalda, de lado, en fin. Y sí, como a los 5, 8 días le llevé los resultados. Miraba las placas. Hoy en día eso no sale así, pero en aquella época sí. Miraba las placas y decía, ¿que usted fue fumador? Sí, doctor, yo fui fumador. Entonces, es increíble. Pero sus pulmones están limpios. Mire, un pulmón es como el brazo, esto es un pulmón. Y tiene algo así como unas vellosidades que son las que oxigenan el pulmón. Sus pulmones están como el brazo mío, así hizo el médico, como el brazo mío, mire. Como pulmones de niños. Ese bendito Dios de la gloria me sanó para que yo hoy pudiera estar dando testimonio de eso, pero porque me tenía para un servicio que yo estoy haciendo a través de este programa de Frecuencia F, radio y televisión Tiempo con Dios, para hablar de ese Dios maravilloso que te ama y que no quiere que sigas pervirtiendo su corazón porque Él te ama. Bueno, mis amados, ¿cómo se sienten? ¿Bien? ¿Ya tomaron cafecito? Yo no, tengo el termo con café ahí, pero no me dan ustedes tiempo, pero ahorita me dan tiempo para tomarme un cafecito. Me da mucho gusto en este versículo, capítulo 6, versículo 45, que la segunda parte del versículo dice la palabra que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Yo espero que todos los amables oyentes y televidentes de la Frecuencia F, radio y televisión en Cúcuta, Colombia y el mundo entero entiendan que nuestro corazón no puede estar saturado de inmundicia, sino de bondad. Fue tanto
tanta la bondad y el amor de Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que ustedes y yo estuviéramos salvos. En el segmento anterior les hablaba yo de la ambivalencia, que también la llamamos apostasía. Estoy con Dios, pero también si me dan papaya, pues yo peco y empato, y como la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y lo volvemos un juego. Cuidado, porque con Dios no se juega. Acuérdese lo que les comenté en el segmento anterior de aquel siervo que hasta el día de hoy, estoy hablando de más de 30 años, me habló y a mí me ha marcado la vida. Dios nos cela tanto que nos quite el cuerpo para salvarnos el alma. Pero el hombre bueno, del buen corazón, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Esto nos muestra a nosotros que en Cristo somos nuevas criaturas. Y lo que hizo el Cristo de la gloria fue eso, sacarnos de lo malo y ponernos en el lugar de lo bueno para que nuestro corazón actúe de esta manera. Y es que es interesante, cuando una persona está caminando en la bondad de Dios, todo lo que trata de hacer, no hay perfección, olvídese, porque perfecto no hay sino uno, Dios. Tratamos siempre de hacer lo bueno, que a veces cometemos errores, natural, porque nosotros no descendemos del cielo, descendemos del pecado de Adán, pero no dejamos de ser la imagen y semejanza de Dios. Somos la imagen y semejanza de Dios, pero descendemos ¿de dónde? Del pecado original. Como hubo un precio que pagó el Señor Jesús, entonces ese corazón ya está cambiado. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, nos dice clarito lo mismo que nos dice 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero en Romanos capítulo 8, versículo 1, 2 dice, ahora pues, parece que Pablo hubiera sido paisa, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ah? Note lo lindo de este. No hay ninguna condenación para los que están, o sea, los que permanecen en Cristo Jesús, los que no andan detrás de la carne, el pecado, el mundo, sino conforme a lo espiritual. Ese es el hombre bueno que de su buen corazón saca lo bueno. Y ahí es donde tienes que estar tú y debo estar yo. Perfección ninguna. Pero sí tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos redarguye cuando decimos, entre comillas, una mentirilla pilla. Para Dios la mentira es mentira y no es piadosa, ni mediana, ni alta, ni grande, no, es mentira. Lo demás, ¿para qué me voy a hablar de pecado si ustedes y yo fuimos pecadores? Y si nos podemos sacar ese inventario de las porquerías que hacíamos, óigame, no terminamos el programa hoy. Pero lo único que sí debemos es permanecer con un corazón bueno para que saquemos lo bueno. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer estando en Cristo? Servirle, cumplir la gran comisión de Mateo capítulo 28. Ahora vayan y hagan discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñele todas las cosas que yo les he enseñado. Y tranquilos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí es donde tienes que estar tú.
ahí donde yo debo estar. De esa manera no corremos el riesgo que nos vamos de este mundo sin disfrutar. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, en este quinto segmento nos encontramos con lo que nos dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 36. Los fariseos y los saduceos le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y lo hicieron por tentarle, dice la Biblia. Jesús no se complicó la vida, sino que les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y ahí paró. Pero luego les dice, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, y cierra diciendo: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero vamos a analizarlos muy rápidamente. Cuando ellos le preguntan: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?, el Señor Jesús no se complicó la vida, porque es que usted, mi amado oyente y televidente que está en sintonía de Tiempo con Dios a través de la frecuencia F Radio y televisión, entienda lo que dijo Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque ahí, cumpliendo este único mandamiento, óigame bien, cumpliendo este único mandamiento, se cancela automáticamente la apostasía. ¿Por qué? Porque al cancelar usted el pecado, comienza a vivir con el corazón bueno, no con el corazón malo. Entonces no hay apostasía, no hay pecado, no hay maldad. Está viviendo en la bondad de Dios. Pero además, cumpliendo este primero y grande mandamiento, óigame, los otros 9 también los cumple. Porque usted ya sabe que ya no debe decir mentiras, que ya no puede echar canitas al aire, que ya no puede hacer lo malo. Entonces su corazón empieza a funcionar en la perfección de Dios, que es lo bueno. No va a ser perfecto igual a Dios, jamás, pero sí anda en la perfección de Dios, que es lo bueno, porque Dios es bondad. Tanto que en el versículo 39 de este pasaje, el Señor no solamente se refiere al primero, que es amarlo a Él con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, sino que incluye al segundo, versículo 39, que es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto a ustedes, amables televidentes y oyentes de la frecuencia F Radio y televisión, ¿quién es tu prójimo? Estoy seguro que la multitud va a decir: no, pues el vecino, no el amigo, no el compañero de trabajo. Su prójimo. En los varones es la que duerme con nosotros, casados. Y en ellas, el que duerme con ustedes, hermosas mujeres que están en sintonía de Tiempo con Dios. Entonces, el amor que le damos al Padre Celestial, también démoselo a nuestra esposa o a nuestro esposo. Ese es el prójimo. Pero hay personas que aman más a la gente de la calle, al amigo, al vecino, a la secretaria, o a personas especiales que tienen en la calle, y a su esposa la tratan como la empleada del servicio de la casa. Óigame, ¿qué es esto?
cuidado, porque el segundo mandamiento es semejante al primero, y ese es su prójimo. Por supuesto, los demás, compañeros, está bien, sí, son personas que tienes que amar también, porque Él lo confirmó cuando nos dejó ese otro mandamiento. Hijos, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pero específicamente, en este punto de Mateo capítulo 22, es claro, el segundo es semejante al primero, ame a tu prójimo, o sea, la que duerme contigo o el que duerme contigo, ese es su próximo, viene de proximus, la palabra prójimo. Y si amas a Dios, ama a tu esposa, ame a tu esposo. Si amas a Dios con todo su corazón, con toda su alma, ámense los dos. Ustedes son una sola carne. ¿Por qué se detestan? ¿Por qué se usan? Y no conviven como uno solo, amalgamados en el amor. Porque de esos dos mandamientos, el primero que es amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma, o el amar al prójimo, depende la ley y los profetas. Hasta aquí llegamos, mis amados. Qué grato es tener la oportunidad de bendecir a esta multitud de televidentes y oyentes, porque a través de la frecuencia de F Radio están en sintonía simultáneamente, pero también en televisión estamos llegando a cualquier cantidad de personas a nivel mundial, y todo por la misericordia de Dios. Y a ustedes que han recibido estos mensajes, aplíquenlos, por favor. Por hoy terminamos. Mañana será otro día y le traeremos otro mensaje interesante. Recuerden lo que nos dijo el predicador que nos estuvo dando la conferencia a Amparito y a mí y a todos los que estaban. No persistan en el pecado, porque Dios nos cela tanto que nos quita el cuerpo para salvarnos el alma. Que el Señor les bendiga. Feliz noche, feliz día, feliz semana. Mañana estaremos en sintonía de Tiempo con Dios. Bendiciones para todos.